se sigue una línea que aparece en el Antiguo Testamento, de que cuando el pueblo de Dios ofrenda, no es para producir riqueza, sino para que no haya pobreza. Voy a intentar explicar esto. En el Nuevo Testamento no aparece el diezmo. Lamento los que estén viendo esto y se estén llevando un disgusto porque estamos atacando la panza de los frailes, que diría Erasmo de Rotterdam. Pero no aparece. Los apóstoles ni una sola vez se refieren al diezmo, jamás hablan del diezmo. Jesús menciona 2 veces el diezmo y lo hace para dejar de manifiesto lo malos que son los fariseos. Esto al parecer no lo ve nadie. Como todo el mundo olvida que no estamos bajo la ley y que por lo tanto, de la misma manera que no podemos tener varias esposas como en el antiguo Israel, y los varones no tenemos que circuncidarnos como en el antiguo Israel, ni tenemos que ofrecer sacrificios de animales como en el antiguo Israel, tampoco estamos bajo la obligación de dar el diezmo. Pero es que el diezmo, además, en el antiguo Israel, buscaba ir contra la pobreza, no enriquecer a determinadas personas. El diezmo se distribuía en 2 grupos de 3 años y había un 7º año en que no se daba porque era el año en el que descansaba la tierra, y el diezmo era solo sobre ofrendas agrícolas. Tú tienes animales en tu casa, tú tienes sembrados en tu casa, tienes árboles frutales, tienes cultivos de trigo, de cereales, lo diezmas. Pero el diezmo no era que tú dabas a un clérigo en cash el 10% de lo que ganabas. El diezmo, tal y como aparece con mucha claridad en el libro de Levítico, el primer año te lo gastabas en ti y en tu familia. Ese diezmo que tú tenías del producto había tenido 10 terneritos. Bueno, pues había un ternerito que lo apartaba de los 10. Había recogido 10 medidas de centeno, por ejemplo. Y entonces apartaba una de esas medidas. La ley establecía que eso te lo gastabas con tu familia. Si no podías llevar eso hasta Jerusalén, porque se podía estropear por el camino, etcétera, pues entonces lo convertías en dinero y ese dinero te lo gastabas en tu familia cuando llegabas a Jerusalén. Y alguno diría, qué asco de diezmo, ¿no? Se lo gasta precisamente esa persona. No, no es un asco. Porque eso que tú apartabas y que te comías delante del Señor, te recordaba que todo lo que tú te comes se lo debes al Señor. Y cuando llegaba el final de ese año y recogías esa parte, entonces cuando tú lo comías con tu familia decías, comemos hoy, mañana y lo que dure la fiesta, como todo el año de lo que el Señor nos ha dado. Aunque hayamos trabajado, aunque lo hayamos recogido nosotros, aunque toda la familia haya estado segando, esto nos lo ha dado el Señor. Y sin la ayuda del Señor no podría ser. El segundo año no lo gastabas en ti y en tu familia, se supone que conservabas el recuerdo. Y entonces, ¿en quién lo gastabas? En los necesitados, en los huérfanos, en las viudas. Y eso lo llevabas a un almacén que en la Reina Valera se llama alfolí, que no significa otra cosa nada más que almacén de grano. Cuando yo veo en alguna iglesia que de pronto sacan una bolsa y dicen, traigan los diezmos al alfolí, lo primero que pienso es que el que lo dice es un analfabeto, ni siquiera sabe lo que significa alfolí en un buen castellano. Es una palabra que significa el almacén del grano, porque ahí en el almacén del grano se colocaba aquello que se iba a repartir a los huérfanos y a las viudas. A los huérfanos y a las viudas. Y el diezmo no era para enriquecer a nadie, era para evitar que hubiera gente que pasara necesidad y pobreza. Yo no tendría ningún problema si en algunas iglesias siguieran el diezmo como aparece en el Antiguo Testamento y el segundo año se lo dieran solo a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos y a los necesitados, pero no lo hace. Tercer año, ese año va a los levitas. Los levitas no tienen una parte de la tierra de Israel. Cuando la tierra se dividió, los levitas viven del servicio al Señor y entonces, como viven del servicio al Señor, no tienen tierra. Y nosotros el tercer año se lo damos a los levitas, para que no pasen hambre. No para que se enriquezcan a costa de la gente que se empobrece.
Siguiente ciclo de 3 años se repetía. Primero para tu familia, segundo para los necesitados, tercero para los levitas. Y ahora venía un año de descanso, y en ese año, como la tierra descansaba, no había diezmo. Era el 7º año de descanso. Todo esto en ciclos de 7 años, hasta que llegabas al año 49 y el año del jubileo, en que además perdonabas las deudas a la gente. Porque la idea tampoco era enriquecerse con la gente a la que le habías prestado dinero. La idea es que en un momento determinado, si ayudabas a alguien prestándole dinero, claro que te lo tenía que devolver, pero eso no podía ser un negocio. Y en un momento determinado, cada 50 años, había un perdón general, porque la gente no puede estar toda su vida aplastada por una deuda, aunque ese sea el gran negocio de los bancos en este país y en otros países. Dios no ve las cosas como las ve la banca. Y eso es así de claro. Y cuando se daba, efectivamente, lo que se esperaba era quitar la pobreza. La manera en que ahora mismo se utilizan las ofrendas en muchos casos es para crear pobreza. Y para crear pobreza en medio de gente humilde y de gente de buen corazón que se deja engañar y manipular para enriquecer a gente que no tiene derecho a enriquecerse. Porque no hay ministerio espiritual, por muy santo que sea, que lleve la garantía de que te vas a enriquecer con él. Y si Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, realmente tenemos que darle muchas gracias a Dios porque nosotros sí tenemos dónde recostarla. Pero ningún tipo de ministerio espiritual tiene autoridad, ni legitimidad, ni justificación para que tú tengas varios sitios donde recostar la cabeza junto con tu familia a costa de aquella pobre gente a la que se manipula para que dé el dinero. Porque ciertamente Dios nos da para toda liberalidad. Dios nos da para que podamos atender a aquellos que tienen necesidades entre nosotros. Dios no nos da para enriquecer a gente que tiene un ministerio religioso que ha convertido en su profesión.